Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez, hoy es 10 de junio del 2025 y arrancamos con un montón de información. Y la primera es que se da un total descontrol en la oficina oval por Claudia Sheinbaum, curiosamente. Y es que sale su nombre y la verdad es que nadie sabe qué decir entre Trump y Kristi Noem. Empiezan a contradecirse en vivo, todo quedó grabado y bueno, en fin, vamos a ver sobre esta situación. También sale la secretaria de Defensa de Guatemala e intenta justificar por qué rayos el ejército guatemalteco estaba defendiendo a sicarios en su frontera. Y por cierto, vamos a hablar también de cómo Anabel Hernández, después de que pierde un caso y tiene que pagar millones de pesos, pues señala que López Obrador pues ganó la Suprema Corte. Tiene que aceptar que al final ya se esté quedando sin apoyo. Y bueno, vamos a arrancar. Fíjense que el día de hoy se ha empezado a viralizar un video. Un video que se dio en la Casa Blanca, en una conferencia de prensa, en donde le preguntan a Donald Trump, pues el tema de Los Ángeles, y en particular las declaraciones que hizo Claudia Sheinbaum sobre la situación. Y aquí empezó a descontrolarse todo. Vamos a verlo. Condemned the violence there. Have you been in touch with her at all? Said what? I was wondering if you had any response to what Mexican President Claudine Sheinbaum said in response. What'd she say? She condemned the violence in LA. Oh, I do too. Yeah. Have you been in touch with her at all? Well, you think I don't condemn it? I condemn the violence in LA, ladies and gentlemen, but I also stopped the violence in LA. And by doing what I did, I stopped the violence in LA. And that would have been, I think, maybe I'd ask Christy to speak to that. That would have been an unbelievable tragedy. We would be talking, I don't know that would even be here right now. It would have been so bad. I'd probably maybe be out there. I don't know. But Christy, could you speak to that? Absolutely. Y entonces ahí, escuchamos bien, ¿no? Trump coincide con Claudia Sheinbaum de que condena la violencia. Dice que si no hubiera estado, no hubiera hecho lo que dice, o sea, desplegar la Guardia Nacional y los Marines, hubiera mucha violencia. Queda claro, aquí, o sea, no hay ningún problema. Pero sale Kristi Noem y tira un veneno, honestamente, tremendo. 2020, I was a governor of a neighboring state to Tim Walz and watched him let his city burn. And the president and I have talked about this in the past, and he was not going to let that happen to another city and to another community where a bad governor made a bad decision. So Claudia Sheinbaum came out and encouraged more protests in LA, and I condemn her for that. She should not be encouraging violent protests that are going on. If people are allowed to peacefully protest, but the violence that we're seeing is not acceptable, and it's not going to happen in America. This president is standing up for the average American who wants to walk their child. ¿What? O sea, dice que Claudia Sheinbaum está alentando las protestas violentas, literal, cuando además su jefe Donald Trump está diciendo lo contrario. Estaba de acuerdo que Claudia Sheinbaum condenó la violencia en Los Ángeles. Y bueno, vamos a recordar lo que dijo precisamente Claudia Sheinbaum el día de ayer cuando dio un comunicado sobre esta situación. No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. Y la verdad es que ese ha sido siempre su objetivo. El problema es que para Claudia Sheinbaum han intentado crear la percepción de que estas protestas pues están siendo incendiadas pues de maneras externas, y honestamente no dudaría que fuera así, pero que es la culpa de Claudia Sheinbaum. Es ella la que, y están sacando de contexto unas declaraciones en donde ella dice que, se van a movilizar para defenderse por el impuesto a las remesas, que es una declaración de hace como 1 o 2 semanas, antes de toda esta situación de los disturbios en Los Ángeles. Y entonces lo actualizan y dicen que ella está incitando a esta situación. Eso es totalmente falso. Pero la verdad es que Kristi Noem tiene atravesada a Claudia Sheinbaum desde que pues se le vetó el spot. Acuérdense que saca un spot Kristi Noem en nuestro país para señalar y amenazar a todos los migrantes, y el gobierno mexicano vetó este spot en nuestro país.
Incluso amenaza que iban a poner multas por difundir propaganda política extranjera, que es el spot de Kristi Noem en nuestro país. La reforma propuesta por Sheinbaum, ya aprobada, propone importantes sanciones económicas para empresas de radio y televisión que, por ejemplo, difundan el spot de Kristi Noem. Y esta señora Kristi Noem le chocó, la odió y la odia por esta situación, porque Kristi Noem quiere ser presidenta de Estados Unidos. Entonces está utilizando su puesto de ICE precisamente para hacerse campaña a través de spots que finalmente resuenen en Estados Unidos y en México. Spots que, bueno, al final la hagan más presencial. Pero ahora, por Kristi Noem, por ella, Claudia Sheinbaum impulsó una legislación, incluso una reforma constitucional de la ley de telecomunicaciones, pero también una reforma constitucional de la soberanía para evitar que utilice ella el ICE y, bueno, todo el presupuesto de Homeland Security para hacerse campaña aquí en nuestro país. Bueno, si aparece spots en Estados Unidos, bueno, es otra cosa. Pero aquí en nuestro país no. Y esto le chocó a Kristi Noem. Y también le chocó que Claudia Sheinbaum no fuera como Nayib Bukele, que también lo visitó y Nayib Bukele y se le echó. Y le enseñó el secoto, la cosa. No. Le chocó que Claudia Sheinbaum no fuera así. Que Claudia Sheinbaum finalmente la frenara por completo. Y que ahora también Sheinbaum denuncia no solo la violencia, también denuncia las redadas violentas. Denuncia de una u otra manera Claudia Sheinbaum la actuación de ICE, cómo se están registrando. Y también que quede claro, la embajada mexicana y los consulados mexicanos en California, en Los Ángeles y en otras partes de la Unión Americana están dando asesoría legal gratuita, pues para liberar o para conseguir a todos los detenidos indocumentados mexicanos. Esto también no está en el guión porque de una u otra manera, aunque Kristi Noem haga esto y detenga, pues hay legislaciones, hay cortes, ellos pueden liberar. Eso sucede también mucho en México, ¿no? Vemos cómo los atrapan, pero no vemos cuándo los liberan. Y muchos de estos indocumentados detenidos, muchos son liberados después, precisamente por una asesoría judicial especializada que está financiando el gobierno mexicano. En fin, Kristi Noem aún así fue súper mezquino esta situación, después de que también contradice a Trump, por cierto. A Trump también como que le valió un poco, ahí vemos también la doble cara de este personaje, pero de todos modos, ¿no? Se vale. Bueno, en otro tema, la verdad es que sigue el escándalo en Guatemala y en México, precisamente por lo que se registró ayer, cuando un grupo de élite de la policía chiapaneca entra e irrumpe de una manera desafortunada, no desafortunada, sino indebida, a Guatemala. Pero esto expone lo siguiente, que el ejército guatemalteco está muy coludido con los cárteles en Guatemala y en Chiapas. Y aquí lo pone, ¿no? Durante un fuerte enfrentamiento entre el FRIP, que es el grupo de élite de Chiapas, ¿no? Y sicarios en la frontera entre Chiapas y Guatemala, salió a la luz un hecho de que ha encendido las alarmas. El ejército guatemalteco fue captado protegiendo a los criminales con vehículos donados por Estados Unidos, que ese es lo otro, ese también lo sabía. Y aparecen estos vehículos del ejército guatemalteco protegiendo a sicarios guatemaltecos. Entonces, Claudia censuró y obviamente sí lamentó el hecho de que policías chiapanecos hayan irrumpido en Guatemala y mandó y ordenó sancionarlos, sí, pero bueno, esto quedó evidenciado. Hoy sale el ministro de Defensa de Guatemala a intentar malabarear y justificar este asunto. Y la verdad es que, híjole, ya parece a Genaro García Luna. Vamos a escucharlo. Frontera, la Mesilla, la democracia, Huehuetenango. Se produjo un enfrentamiento armado durante una persecución realizada por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata, PACAL, de México, quienes ingresaron a nuestro territorio nacional por el ímpetu operativo que traían, quienes, reitero, ingresaron a territorio nacional. El personal militar se encontraba en un patrullaje de reconocimiento rutinario y estaba en el proceso de transición de movilizarse de un punto de reconocimiento a otro, llegando de manera fortuita a la posición. ¡Qué casualidad! Al desarrollarse la situación del intercambio de disparos, se creó un ambiente confuso, tomando la decisión de no involucrarse para evitar muertos
de nuestra población civil. Pero dispararon en serio a las patrullas de Chiapas. Debido a que esta zona urbana comercial cuenta con mucha afluencia de personas del área. Lamentablemente este enfrentamiento tuvo consecuencias. Un especialista del Ejército de Guatemala resultó con una herida de bala en el muslo derecho, la cual está categorizada como leve. Y gracias a Dios, el compañero, el señor especialista, está fuera de peligro e integrado a sus actividades normalmente. Este incidente no solo pone de manifiesto el riesgo que enfrentan nuestros soldados, sino también la difícil decisión que deben tomar en situaciones donde la protección de la vida de nuestra población es la prioridad. El Ejército continuará implementando la estrategia de combate a esta amenaza, reforzando las acciones necesarias en tierra y en aire en el sector, las cuales desde ayer mismo están siendo operativizadas y ejecutadas. Quiero ser enfático en lo siguiente. Agradezco y doy todo mi apoyo a los soldados del Ejército de Guatemala, específicamente a los involucrados en la acción de ayer, por la decisión tomada de proteger a los sicarios. De manera fortuita estaban ahí cuando llegaron los policías y los sicarios y bueno, pues hay que protegerlos a ellos, porque también son guatemaltecos. Dices, ok, bueno, la verdad es que sí, se dio algo, dices, wow, ¿en serio? Claudio Sheinbaum habla, condena el hecho, pero condena en particular, pues, y ni modo, sí lo tiene que hacer, ¿no? De que haya una violación a la soberanía guatemalteca de parte de policías chiapanecos. Que fuerzas mexicanas, policías en este caso de Chiapas, entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país. Entonces, en eso no estamos de acuerdo y esos policías deben ser sancionados. Y el canciller está en comunicación con el gobierno de Guatemala, pues para en todo caso hacer como debe de ser, que ya existe, pero reforzar pues un grupo de seguridad que nos ayude a tener coordinación de un lado y del otro lado de la frontera. Entonces, esta es nuestra posición, más allá de las escenas que se vieron en algunos videos el día de ayer, pero cada quien debe trabajar en su propio territorio y establecer las formas de coordinación, y si hay pues alguna denuncia particular, pues que se vean a este nivel de coordinación de seguridad entre los dos países. Sí, entiendo, pero de todos modos, o sea, quedó exhibido finalmente la gran gigantesca complicidad de el ejército guatemalteco con estos sicarios. Y miren, el problema es que los sicarios irrumpen en nuestro país y generan violencia e inseguridad en Chiapas en particular, terror allí. Entonces, pues la verdad es que hay que aplicar un poco la misma que nos aplican a nosotros los estadounidenses, ¿no? Hay que aplicar un cierre muy fuerte de la frontera. Hay que aplicar también sanciones a también personajes de Guatemala. Y bueno, al final evitar que haya una coladera, que pues sí hay todavía la coladera allá en Guatemala. Y que bueno, también denunciar también aquí en México finalmente a los guatemaltecos involucrados que se puedan encontrar. Porque sí, también está bien la soberanía, entiendo esa situación, pero o sea, al final la invasión de los sicarios es una violación de soberanía y la defensa del ejército guatemalteco también. Yo no daría que también el ejército guatemalteco invada nuestra soberanía en ocasiones. Bueno, Anabel sale a chillar. Después de la elección judicial se da cuenta que perdió horrible. Perdió ante López Obrador. Se van todas sus conexiones, sus protecciones y mírenla cómo está berreando. Es ahí la Suprema Corte de Justicia la que realmente dictamina y define en muchos sentidos el destino de este país. Y en uno de los momentos más vulnerables de la carrera política de Andrés Manuel López Obrador, justo cuando en Estados Unidos se están abriendo sendos expedientes sobre él, sus hijos y diferentes miembros de su equipo más cercano y de la cúpula de Morena,
El expresidente demuestra que aún tiene muchos trucos que le quedan en su chistera. Y ponen el retorno del rey. Gana AMLO control de la Suprema Corte. Ay, sí. Es que es curioso, ¿no? Está totalmente telegrafiado. O sea, que esto iba a suceder. Pero los del PRIAN, honestamente, tienen como que, o sea, no pueden ver más allá de sus narices. A pesar de que es evidente que, o sea, al negarse a competir por la elección judicial, perdieron por default. Y ahora están todos chillando, pero si ustedes hicieron, ustedes llegaron a esto extremo, ustedes lo decidieron así. Y ahora se encuentran todos alarmados por esta situación. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.